Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, bueno, ha estado en boca de todos, y que sé que a muchos les interesa, el supuesto secreto prohibido entre Çağatay Ulusoy y Serini y Sarikaya. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en los rumores, en las verdades, y en lo que podría ser un verdadero bombazo para los fans de estos dos talentosísimos actores turcos. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por darle al play. Mi objetivo siempre es traerles el mejor contenido sobre el mundo de las series y las celebridades, especialmente del mundo turco. Y si aún no lo han hecho, por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo y así, juntos, podemos seguir descubriendo los secretos de nuestras estrellas favoritas. Ahora sí, vamos a lo importante. Çağatay Ulusoy y Serini y Sarikaya. ¿Quién no los recuerda? La química entre ellos en la serie *Medcezir* fue, y sigue siendo, legendaria. Fueron una de esas parejas en pantalla que traspasaron la pantalla, que hicieron vibrar a la audiencia, y que inevitablemente generaron un sinfín de especulaciones sobre si su relación iba más allá de lo profesional. La verdad es que desde que *Medcezir* se convirtió en un fenómeno, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos no pararon de crecer. Se hablaba de cenas románticas, de viajes secretos, de miradas cómplices, la prensa rosa turca estaba que ardía. Y claro, con dos estrellas tan brillantes y atractivas, ¿cómo evitarlo? La gente quería creer en ese cuento de hadas, en ese amor de novela. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad existió algo más entre Çağatay y Serini? Pues bien, vamos a analizarlo con calma, desmenuzando los rumores más fuertes y buscando, en la medida de lo posible, la verdad detrás de todo. Uno de los rumores más persistentes, y que se alimentó mucho en su momento, fue sobre las supuestas escapadas secretas de la pareja. Se decía que aprovechando el tiempo libre entre grabaciones, se escapaban a lugares románticos, lejos del ojo público. Playas paradisíacas, ciudades europeas, los destinos variaban, pero la idea era la misma: un amor escondido, una relación que no querían hacer pública por miedo a la presión mediática. ¿Hay alguna prueba de estas escapadas? Bueno, fotos como tal, que confirmen estas salidas no existen. Pero sí que existían ciertas pistas, como coincidencias en redes sociales, en lugares donde se sospechaba que estaban, o declaraciones indirectas que daban a entender algo más que una amistad. La prensa turca, experta en este tipo de detalles, se encargaba de analizar cada movimiento, cada gesto, cada palabra, buscando una confirmación. Por ejemplo, se hablaba de un viaje a Italia, donde, supuestamente, fueron vistos en Venecia, disfrutando de un paseo en góndola. Aunque no hubo fotografías que lo confirmaran, la coincidencia de sus publicaciones en redes sociales, con imágenes de lugares similares, alimentó la especulación. O en otra ocasión, se rumoreó sobre un viaje a Grecia, donde se decía que habían alquilado una villa privada para disfrutar de unos días de relax. Nuevamente las pruebas eran escasas, pero la imaginación de los fans y la curiosidad de la prensa hacían el resto. La habilidad de la prensa turca para oler este tipo de historias es legendaria. Son expertos en el arte de la deducción y la interpretación. Un simple *like* en Instagram, un comentario ambiguo o incluso un estilismo similar en diferentes eventos podían ser interpretados como señales inequívocas de una relación secreta. La prensa a menudo se nutría de fuentes internas de personas cercanas al entorno de los actores, que filtraban información, a veces con la intención de generar más ruido y otras por simple afán de protagonismo. Estas supuestas escapadas secretas, si existieron, podrían tener varias explicaciones. Una de ellas, y la más probable, es el miedo a la presión mediática. En Turquía, la vida personal de las celebridades es objeto de un escrutinio constante. La prensa rosa y los fans están siempre al acecho buscando la noticia del momento. Una relación pública en ese momento habría significado un aluvión de titulares, de entrevistas, de especulaciones y de una invasión constante de su privacidad. Otra explicación podría ser el deseo de proteger sus carreras. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser vistas con recelo, especialmente al inicio de una trayectoria. Una relación pública podría afectar su imagen, su trabajo o incluso generar envidias dentro de la industria. Quizás en ese momento ambos estaban centrados en sus carreras,
y no querían que una relación sentimental distrajera a sus fans de su trabajo. Finalmente, y no menos importante, podría ser simplemente que no quisieran. Que no quisieran la exposición, que no quisieran la presión, que no quisieran que su relación se convirtiera en un circo mediático. Y eso, como digo, es totalmente respetable. A veces las celebridades prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, y eso hay que entenderlo y respetarlo. Otro de los rumores que más fuerza cobró fue el de los celos. Se decía que Chagatai era muy celoso de Serena y que, de alguna manera, controlaba sus relaciones. Y viceversa, que Serena no permitía que Chagatai tuviera demasiada cercanía con otras actrices. ¿Qué tan cierto es esto? Es difícil de saber con certeza, pero es algo que se repite en muchas relaciones mediáticas, donde la presión de los medios y los fans puede generar inseguridades. En el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, donde la vida personal de las celebridades es tan expuesta, es común que se especule sobre los celos. Es algo que vende, que genera interés y que alimenta las historias de amor y desamor. La idea de una relación apasionada, llena de celos y conflictos, es un cliché que siempre funciona en el imaginario popular. La posibilidad de celos en el caso de Chagatai y Serena es algo que se puede deducir, en cierta medida, de la intensidad de su relación en pantalla. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era inevitable que generara especulaciones sobre lo que podría estar sucediendo fuera de las cámaras. Si realmente hubo una relación sentimental, es lógico pensar que los celos podrían haber estado presentes. La exposición mediática a la presión de los fans y la propia naturaleza de la industria podrían haber contribuido a generar inseguridades y conflictos. Además, en la industria turca, las relaciones entre actores pueden ser complicadas. La competencia, la envidia y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar tensiones y conflictos. Los celos, en este contexto, podrían ser una consecuencia natural de la exposición mediática y de la presión de la industria. Ahora, hablando de declaraciones, ¿qué dijeron ellos al respecto? Ambos siempre negaron cualquier tipo de relación romántica. Afirmaban que eran muy buenos amigos, que se llevaban genial, pero que no había nada más. Chagatai, en alguna entrevista, llegó a decir que Serena era una gran compañera, una profesional increíble, pero que no había nada fuera de lo laboral. Serena, por su parte, siempre se mostró muy discreta con su vida privada y, cuando se le preguntaba sobre Chagatai, respondía con evasivas o con frases que dejaban claro que su relación era solo de amistad. Sin embargo, las negaciones nunca consiguieron apagar los rumores. ¿Por qué? Porque la química entre ellos era innegable. En pantalla se notaba esa conexión, esa complicidad, esa pasión que a veces traspasa la ficción. Y eso es algo que el público y los medios no podían ignorar. Las declaraciones de ambos en realidad no hicieron más que alimentar las especulaciones. La negación en estos casos suele ser la estrategia más común. Reconocer una relación sentimental en ese momento habría significado abrir la puerta a un sinfín de interrogantes y depresiones. Es mucho más fácil y cómodo mantener la postura de la amistad y evitar así la invasión de la privacidad. Sin embargo, la insistencia en negar cualquier tipo de relación romántica, con el paso del tiempo, podría ser interpretada de diferentes maneras. Por un lado, podría ser una estrategia para proteger su privacidad y su carrera profesional. Por otro lado, podría ser una forma de mantener viva la llama de la especulación y de seguir generando interés en sus proyectos. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué se habría ocultado una relación? ¿Qué motivos podrían haber tenido? Una de las teorías es que en ese momento, ambos estaban en un momento clave de sus carreras. *Med era un éxito rotundo, y una relación pública podría haber afectado su imagen, su trabajo o incluso generar envidias dentro de la industria. Otra teoría es que simplemente no querían. No querían la exposición, no querían la presión, no querían que su relación se convirtiera en un circo mediático. Y es totalmente respetable. A veces las celebridades prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, y eso hay que entenderlo. Y aquí es donde entran las llamadas verdades impactantes. Si bien no hay pruebas concretas que confirmen la existencia de una relación romántica, sí que existen ciertos detalles que alimentan la especulación. Por ejemplo, el hecho de que después de *Med ambos hayan tenido relaciones sentimentales con otras personas,
pero que ninguna de ellas haya tenido la misma conexión y el mismo impacto en el público. ¿Será que, de alguna manera, estaban destinados a estar juntos? También está el hecho de que a día de hoy, siguen manteniendo una relación de amistad. Se apoyan en sus proyectos, se felicitan en redes sociales, se demuestran cariño, algo que para muchos confirma que aunque no fuera un romance apasionado, sí que hubo algo especial entre ellos. El impacto de Asterisco Medcez. Ir asterisco en la vida de Çağatay y Serenay es innegable. La serie les catapultó a la fama internacional, y les convirtió en dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. La química entre ellos en pantalla fue algo único y especial, que caló hondo en el corazón del público. La serie en sí misma es un remake turco de la exitosa serie estadounidense C*, pero con un toque más dramático y emocional. La historia de amor entre Yaman y Mira, llena de altibajos, de conflictos y de pasión, cautivó a la audiencia y generó un fenómeno fan sin precedentes. La conexión entre los actores, tanto en pantalla como fuera de ella, fue clave para el éxito de la serie. La complicidad, la confianza y el cariño que se profesaban se transmitía a la audiencia y les hacía creer en su historia de amor. Después de Medcez, ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Çağatay se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, con papeles en series como Yerde y de Protector Serenay por su parte ha participado en proyectos como Fi y Alice Musical y demostrando su versatilidad como actriz y cantante. Pero a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Medcez siempre ha estado presente en sus carreras. La conexión entre ellos en la serie sigue siendo recordada y añorada por los fans, y cada vez que se cruzan en algún evento o se dedican algún mensaje en redes sociales, la especulación sobre una posible relación romántica vuelve a resurgir. El cariño que se profesan públicamente en la actualidad es algo que alimenta aún más las especulaciones. Se apoyan en sus proyectos, se felicitan en redes sociales y se demuestran cariño, algo que para muchos confirma que aunque no fuera un romance apasionado, sí que hubo algo especial entre ellos. Este cariño en la actualidad podría interpretarse de diferentes maneras. Por un lado podría ser una señal de respeto y admiración mutua, por el trabajo y la trayectoria de cada uno. Por otro lado podría ser una forma de mantener viva la llama de la amistad, y de seguir generando interés en sus proyectos. Finalmente podría ser una señal de que aunque no hubo un romance público, sí que hubo una conexión especial, que trascendió el ámbito profesional. En resumen, la historia entre Çağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya es un enigma. Un enigma lleno de rumores, de especulaciones, de miradas cómplices y de mucho misterio. No podemos afirmar con certeza que hubo una relación romántica, pero tampoco podemos negar que la química entre ellos fue algo especial, algo que traspasó la pantalla y que sigue generando interés a día de hoy. Es una historia que nos demuestra que en el mundo del espectáculo a veces la verdad es difícil de encontrar y que a menudo lo que más nos atrae son los secretos, los misterios y las relaciones que por alguna razón deben permanecer ocultas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Çağatay y Serenay? ¿O simplemente fue una amistad muy especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus opiniones, y cuéntenme qué es lo que más les llamó la atención de este vídeo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más rumores y más noticias sobre sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.